Vamos a iniciar esta primera videoclase de la unidad número 5 de gestión financiera del servicio farmacéutico. Para eso les tengo un docente invitado. Él es el profesor Johnny Alexander Villamazo, es contador público, especialista en logística y lleva más de 20 años de experiencia en el sector de la salud, manejando todo el tema asociado a la cadena de suministros. También es docente de la Universidad Uniminuto en todos los módulos que tienen que ver con contabilidad, presupuestos, logística y gestión empresarial. Entonces los dejo en compañía de él para el desarrollo de esta primera videoclase de la unidad, que son todos los conceptos generales asociados a la gestión financiera del servicio farmacéutico. En esta oportunidad vamos a hablar de la gestión financiera del servicio farmacéutico. Para iniciar, vamos a hablar de unas definiciones básicas. Vamos a decir qué es gestión financiera. Gestión financiera es todo lo referente al cuidado del dinero, la optimización del recurso. La gestión financiera podemos decir que es un proceso que permite administrar de manera eficiente la inversión de dinero que se invierte para poder cumplir con unos parámetros o unos objetivos y evitar riesgos de pérdida y buscar una utilidad, una rentabilidad. Adicionalmente, cuando ya tenemos unos riesgos controlados y obtenemos una muy buena utilidad, ¿qué buscamos con esto? Tener sostenibilidad económica y poder perdurar en el tiempo. El objetivo principal de la gestión financiera es administrar eficientemente los recursos económicos que se tuvieron en cuenta para poder poner en marcha un negocio. En este caso, tenemos que tener muy presente algo financiero que se llama la ecuación contable. La ecuación contable la podemos ver en la diapositiva, en la parte inferior, donde decimos que los activos son iguales a la suma del pasivo y el patrimonio. Cuando yo hablo de los activos, estoy haciendo referencia a todo aquello que le pertenece a la empresa. Un ejemplo, ¿qué le pertenece a la empresa? La plata que tiene en el banco. Los activos fijos. ¿Qué son activos fijos? Las sillas, los computadores, los vehículos, todo aquello que se necesite para poder operar. Ahora, cuando hablamos de pasivos, ¿qué son los pasivos? Es todo lo que la empresa debe, o sea, las deudas. Ejemplos de esas deudas pueden ser las obligaciones bancarias o la plata que le debemos a los proveedores o la plata que le debemos a los trabajadores, entre otros. Y cuando hablamos del patrimonio, el patrimonio es todo aquello que le pertenece a los dueños. Las personas que invirtieron su capital personal para montar un negocio y a medida que va transcurriendo el tiempo, este negocio puede ir generando pérdidas o utilidades y eso es lo que le pertenece a los dueños. Entonces, cuando uno monta un negocio, lo que busca es rentabilidad, o sea, utilidad para esos dueños. Para poder llegar, para poder tener un control de todo lo que es la gestión financiera, se requiere de unos estados financieros. Los estados financieros son informes. Es una información que utilizan las entidades para que se pueda conocer
la situación de la empresa desde el punto de vista financiero y cuáles son los resultados que se han obtenido en un periodo determinado. Hay 5 estados financieros principales: el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, y voy a mencionar estos dos más como cultura general, por eso los resalto en color rojo, que no los vamos a estudiar en este módulo porque son estados financieros que son más para conocimiento de financieros, pero que es bueno como cultura general que sepan que existen. Uno se llama estado de cambio en el patrimonio y el otro se llama estado de cambio en la situación financiera. Vamos a conceptualizar un poco lo que es el balance general. El balance general es un informe que refleja la situación financiera de la empresa en una fecha determinada. El balance general, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar entonces qué tenemos de activos, qué tenemos de pasivos y qué tenemos de patrimonio dentro de la empresa. Recordemos la explicación que di anteriormente de la ecuación contable, donde definíamos qué eran los activos, qué eran los pasivos y qué eran los patrimonios. Acá para el informe denominado balance general, vamos a mirar que los activos pueden ser corrientes porque se pueden convertir en dinero, en efectivo, en un tiempo de 0 a 12 meses. Cuando hablo de no corrientes es porque se pueden volver efectivo en un plazo mayor a un año. Y cuando hablo de otros activos, hago referencia a todo el tema de activos fijos, que como decía ahorita, puede ser un vehículo, un activo fijo, o a otros conceptos como por ejemplo el buen nombre. Cuando yo tengo una empresa y la voy posicionando en el mercado, va adquiriendo un buen nombre y ese buen nombre también le va dando valor económico a la organización. Para los pasivos, que son las deudas, también existe clasificación de corrientes y no corrientes. Cuando hablo de los corrientes, son aquellos que se van a pagar en un tiempo máximo de un año. Los no corrientes son aquellos que se van a pagar en un tiempo superior a un año. Esa es la diferencia entre pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Y cuando hablamos de patrimonio, podemos decir que es un pasivo interno. ¿Por qué un pasivo interno? Decimos que el pasivo es una deuda. El pasivo interno es que es una deuda que tenemos con los dueños. Recordemos que el patrimonio es lo que le pertenece a los dueños. El otro informe financiero es el estado de resultados. También se conoce como el estado de ganancias y pérdidas. Este informe nos permite conocer la gestión del negocio, nos permite conocer el dinero, los ingresos que se están obteniendo en un periodo determinado, los costos en los cuales se está incurriendo y los gastos que se están generando para poder cumplir con esta operación. Voy a abrir un paréntesis porque voy a dar una diferencia entre costos y gastos. Cuando yo hablo de costo, el costo se recupera. Un ejemplo, yo compro un acetaminofén y lo vendo. Cuando yo lo compro a 100 pesos y lo vendo a 200 pesos, en esos 200 pesos estoy generando la recuperación de ese costo y estoy generando una utilidad. Pero el gasto, cuando yo hablo de gasto, el gasto no se recupera. ¿Qué puede ser un gasto para este mismo ejemplo? La bolsa que yo compro, posiblemente esa bolsa no la voy a recuperar porque no la tengo como costo, sino que la tengo en el gasto. Es un valor agregado que le estoy dando al usuario
para que se lleve su medicamento empacado en una bolsa apropiada. Entonces ahí está la diferencia entre lo que es un costo y un gasto. En el recuadro que tenemos ahí en la diapositiva, podemos ver la forma como se presenta un estado de resultados. Lo que tenemos que tener aquí muy claro, y vamos a mirar que todo lo que está dentro de paréntesis en rojo, todo eso es restando, lo otro va sumando. Pero si miramos en la parte inferior, vamos a mirar resaltado en un color amarillo, a donde tenemos que llegar con este estado de resultados, y es a conocer la utilidad o pérdida neta del ejercicio. ¿Qué es eso? Es conocer si en un periodo determinado, en un mes determinado, mi negocio está generando utilidades o está generando pérdidas. Si detallamos bien ese informe lo que hace es que coge los ingresos, le resta los costos, le resta los gastos y ahí sabemos si hay pérdida o si hay utilidad. Si miramos al lado derecho de la diapositiva, vemos una flecha en rojo que dice que esta utilidad o pérdida del ejercicio va a alimentar el balance general, que fue el informe que vimos anteriormente. ¿Y dónde alimenta el balance general? Lo alimenta allá en el patrimonio. ¿Por qué? Porque allá en el patrimonio le va a decir a ese dueño, mire, su negocio le dio utilidad o su negocio le dio pérdida. Y recordemos que el patrimonio es lo que le pertenece a los dueños. Ahora vamos a mirar el estado de flujo de efectivo. También se conoce como el estado de flujo de caja. Este informe puntualmente nos muestra todo el efectivo originado en la operación del negocio y la forma como se va aplicando durante el periodo cada uno de ese peso en efectivo que se mueve dentro de la organización. Esa plata que se va aplicando o que se va gastando se mueve en unas actividades que financieramente se denominan actividades de operación, actividades de financiación o las actividades de inversión. Si vemos el informe en la diapositiva, vamos a mirar que donde hablamos de detalles de movimiento, se hace énfasis y se clasifican cada uno de los movimientos que se puedan presentar por actividades de la operación, que puede ser cuando yo le cobro la plata a un cliente porque le estoy vendiendo a crédito, o cuando yo le pago a un proveedor la mercancía o los medicamentos que estoy comprando. Podemos mirar que hay actividades de tipo financiero, de financiación, que es cuando voy y compro acciones, voy y compro dólares, voy e invierto. Esas son actividades de financiación. O cuando voy y pago una obligación que tengo con un banco o con una cooperativa. Y cuando hablamos de actividades de inversión, es cuando tengo un dinero y con eso voy y compro un computador que me está haciendo falta para poder hacer más facturaciones o ser más oportuno en la facturación. Y finalmente, cuando ya tengo todo este movimiento, lo que tengo que hacer es sumar el saldo en efectivo que tenía a 31 de diciembre, por ejemplo, del 2016, y restarle el efectivo que se tenía a 31 de diciembre del 2015. ¿Por qué a 31 de diciembre? Porque contablemente el periodo contable siempre va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Ahí, cuando ya termino toda esa operación, y recuerde que lo que está dentro de paréntesis en rojo es porque resta, cuando ya tengo toda esa información, finalmente me da un resultado que me dice
si hubo aumento o disminución del efectivo durante ese periodo. Y eso, como miramos la flecha, eso es lo que me determina si hay liquidez o no dentro de la empresa. O sea, si hay liquidez es porque tengo dinero efectivo para seguir con mi operación. Si hay iliquidez es porque no tengo dinero para continuar con la operación. Punto de equilibrio. El punto de equilibrio es una herramienta financiera que me permite conocer el momento donde mis ingresos son iguales a la suma de los costos y los gastos. En resumen, ni estoy ganando ni estoy perdiendo. Como podemos ver en la gráfica, nos muestra un punto de equilibrio donde en ese momento, en ese instante, con la plata que estoy ganando, que estoy recibiendo de ingresos, estoy cubriendo todos los costos y todos los gastos de la empresa. Ahora vamos a hablar del presupuesto. El presupuesto es un método sistemático que me sirve para planear desde el punto de vista económico la operación de la empresa. Los presupuestos pueden ser flexibles cuando hablamos del sector privado, pero son rígidos cuando hablamos del sector público u oficial. Son flexibles, ¿por qué? Para el sector privado, porque el presupuesto dentro del sector privado se puede cambiar en un momento determinado. En cambio es rígido para el sector oficial porque no se puede cambiar. Lo que se presupuesta se tiene que ejecutar. Entonces no admite ningún tipo de cambio. Hay varias clases de presupuestos. Está el presupuesto de ventas o ingresos, que es lo que planeamos que se va a vender o es el dinero que se planea se va a recibir durante un periodo determinado. Está el presupuesto de producción, que nos dice lo que necesitamos, bien sea de mano de obra, de materiales, de otros tipos de costos como energía, agua, gas, etcétera, para poder obtener esos ingresos. Luego hablamos de el presupuesto de ingresos no operacionales, que son aquellos que no tienen que ver con la razón de ser de la empresa, pero que también son ingresos no operacionales. Ejemplo, los intereses que recibimos cuando tenemos la plata metida en el banco. O también tenemos el presupuesto de los gastos operacionales y no operacionales. Recordemos que un gasto operacional es el que va ligado directamente con la operación de la empresa, y el no operacional es el que no va ligado directamente a la operación de la empresa. Y por último, tenemos el presupuesto de tesorería o el presupuesto de flujo de caja, que este es el que me dice si cuento con liquidez para poder incurrir en esos gastos, incurrir en esa producción para poder obtener los ingresos. En síntesis, la gestión financiera es optimizar el dinero de la empresa. Es un dinero que está representado en varios rubros. Cuando hablo de rubros es en varias cuentas contables que vimos que las clasificamos como activos, pasivos, patrimonio, y que el seguimiento lo hacemos a través de unos estados financieros que ya mencionamos que hay 5, pero que detallamos puntualmente: el estado general, el estado de resultados y el de flujo de caja. Y para finalizar, hablamos de lo que era el presupuesto, que simplemente es una herramienta
para planear desde el punto de vista financiero.